Escúchame bien, amigo, porque lo que te voy a contar me cambió la vida para siempre. Mi nombre es Ramón González, tengo 74 años, y durante 40 de ellos fui cirujano cardiovascular en esta hermosa Guadalajara. Pensé que había visto todo en mi profesión: corazones rotos, vidas salvadas, familias destruidas por la enfermedad. Pero nunca imaginé que mi propio hijo me rompería el corazón de la manera más cruel posible, justo el día que enterramos a mi Dolores. Son las 3 de la madrugada aquí en mi casa de la calle Colón, donde viví 35 años con la mujer de mi vida. Estoy acostado en nuestra cama. Bueno, ahora es solo mi cama, y no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos vuelvo a ver la cara de Dolores en ese ataúd blanco, rodeada de flores de cempasúchil que ella tanto amaba. Pero sobre todo, vuelvo a sentir la mano de Carlos empujándome hacia atrás, cuando me acerqué al primer banco de la iglesia del Sagrado Corazón. «Papá, tu traje está muy viejo. No es apropiado para el frente. Siéntate atrás donde no te vean los colegas importantes». Esas fueron sus palabras exactas, pronunciadas con esa sonrisa falsa que aprendió en sus años de director. Me quedé ahí parado, con mi traje negro que compré hace 15 años para la boda de su prima Elena, sintiendo cómo todos los asistentes me miraban. El mismo traje que usé cuando operé al gobernador Martínez en 2010, cuando salvé la vida del hijo del alcalde en 2018, cuando recibí la medalla al mérito médico del Estado. Pero para mi hijo, yo era una vergüenza. Si me escuchas, hermano, dime si alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies mientras estás de pie, porque eso fue lo que sentí cuando Carlos me alejó de mi propia esposa muerta. 45 años de matrimonio, y no me permitió despedirme como correspondía. Cuando quise hablar durante el servicio, cuando el padre Hernández me dio la palabra para compartir algunas palabras sobre Dolores, Carlos se levantó y me detuvo delante de todos. «No, papá, tus lágrimas y sentimentalismos van a dar pena ajena. Aquí están presentes miembros del Consejo Médico Estatal». Lo dijo así, como si mi dolor por la mujer que amé desde los 20 años fuera algo de lo que avergonzarse. Me senté en la 5ª fila, como un extraño en el funeral de mi propia esposa. Veía la nuca de mi hijo en el primer banco, junto a su esposa Patricia, saludando con elegancia a los directores de hospitales privados que habían venido más por hacer contactos que por acompañarnos en el dolor. Y yo ahí atrás, el viejo doctor que construyó las 3 clínicas más exitosas de Jalisco, relegado como si fuera un pariente lejano y problemático. Pero lo peor, amigo, lo que verdaderamente me destruyó esa tarde, fue lo que escuché en el salón de fumar del funeral. Yo había salido al jardín de la funeraria González para tomar aire fresco. Ya sabes cómo es el calor de noviembre en Guadalajara. Cuando oí voces conocidas detrás de los rosales. Carlos estaba ahí con Patricia y con el doctor Mendoza, director de la clínica Santa María. Finalmente el viejo se liberó de hacer de enfermero. Ya no tiene excusa para seguir interfiriendo en las decisiones de negocio, le decía Carlos a su esposa, mientras encendía uno de esos cigarros caros que fuma. Ahora que mamá ya no está, será más fácil convencerlo de que se retire completamente. Las clínicas serán totalmente nuestras en unos meses. Patricia se rió con esa risa aguda suya y comentó que por fin podrían remodelar la casa principal de Zapopan, que según ella tenía un estilo demasiado anticuado para su posición social actual. El doctor Mendoza añadió algo sobre expandir el negocio hacia Estados Unidos, algo que yo siempre me negué a hacer porque significaría abandonar a los pacientes de escasos recursos que atendemos en las clínicas. Me quedé ahí, escondido detrás de los rosales de doña Carmen, la dueña de la funeraria, sintiendo cómo cada palabra de mi hijo era una puñalada. Yo,
que había trabajado 16 horas diarias durante décadas para construir ese imperio médico que Carlos ahora dirigía, reducido a el viejo enfermero que estorbaba sus planes de negocio. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? No es solo la falta de respeto, sino darme cuenta de que fallé como padre, completamente. Recordé esa madrugada de febrero de 1984, cuando Carlos nació en el Hospital Civil. Yo tenía 34 años y acababa de conseguir mi plaza como cirujano en el Hospital Benito Juárez. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, ese bebé de 3,5 kilos, le prometí que tendría todo lo que yo no tuve en mi infancia en San Juan de Dios. Y cumplí esa promesa, vaya que la cumplí. Trabajé turnos dobles durante años para pagar su educación en el Colegio Americano de Guadalajara, donde la colegiatura costaba más que mi salario mensual completo. Los fines de semana, cuando mis colegas descansaban con sus familias, yo operaba pacientes privados para juntar el dinero extra. Dolores cosía uniformes médicos en casa para ayudar con los gastos, sus dedos sangrando algunas noches por las agujas, pero nunca se quejó. Recuerdo vívidamente el día que Carlos se graduó de la universidad, allá por 2006. Yo estaba en la primera fila del Teatro Degollado, con mi mejor traje y una sonrisa que no me cabía en la cara, gritando su nombre cuando subió a recoger su título de médico cirujano. «Ese es mi hijo», le decía a todos los que se sentaban cerca. «Va a ser el mejor cardiólogo de México». Durante su residencia en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional, yo lo asesoraba cada noche. Revisábamos casos, practicábamos técnicas quirúrgicas con modelos que compraba con mi propio dinero. Le enseñé cada secreto que había aprendido en mis primeros 20 años de carrera. «La medicina es un apostolado, mijo», le repetía siempre. «Nuestras manos están aquí para salvar vidas, no para enriquecernos». El error más grande de mi vida fue el día que le entregué la dirección de la primera clínica. Era marzo de 2010, y yo tenía 60 años. Carlos acababa de cumplir 26, recién terminada su especialidad. Lo llamé a mi oficina del Cardiocentro Guadalajara, esa clínica que construí ladrillo por ladrillo con préstamos que me tomó 10 años pagar. Le puse las llaves en la mano y le dije: «Esto es el fruto de 30 años de mi trabajo, Carlos. Cuida el legado de la familia González». Él me abrazó ese día. Me dijo que me sentía orgulloso de él, que seguiría mis pasos, que mantendría siempre la tradición de excelencia médica combinada con calidez humana que caracterizaba nuestras clínicas. «Seré digno de tu confianza, papá», fueron sus palabras exactas. Y yo le creí, como le cree uno a su propio hijo. Los primeros años todo parecía ir bien. Carlos modernizó los equipos, contrató especialistas jóvenes, expandió los servicios. Para 2015 ya habíamos abierto la segunda clínica en Zapopan y para 2020 la tercera en Puerto Vallarta. El negocio crecía, yo seguía operando en las mañanas y Carlos manejaba la administración. Parecía la combinación perfecta, pero algo cambió después de la pandemia. Carlos comenzó a hablar diferente sobre los pacientes, especialmente sobre aquellos que llegaban con el seguro popular o sin recursos. «Papá, tenemos que ser más selectivos», me decía. «No podemos seguir subsidiando tratamientos gratuitos si queremos mantener la competitividad en el mercado privado». Yo le explicaba que siempre habíamos reservado el 30% de nuestras consultas para casos de beneficencia, que esa era nuestra responsabilidad social. Él solo asentía, pero yo notaba que algo había cambiado en sus ojos. El cambio se hizo más evidente cuando Dolores comenzó a enfermar. Los primeros síntomas aparecieron en 2022. Pequeños olvidos, confusiones con las fechas, dificultades para recordar nombres de personas que conocía desde hacía décadas. El diagnóstico de Alzheimer llegó como un martillazo en marzo de 2023,
Yo reduje mi carga de pacientes a la mitad para poder cuidarla, y eso no le gustó nada a Carlos. Papá, contratar enfermeras profesionales sería más eficiente, me sugirió varias veces. Tú podrías mantener tu productividad quirúrgica y mamá recibiría atención especializada. Pero yo no podía delegar el cuidado de mi Dolores a extraños. Ella había dedicado 40 años de su vida a cuidarnos a Carlos y a mí. Había sacrificado sus propios sueños para apoyar los nuestros. Era mi turno de cuidarla. Los últimos 6 meses fueron los más duros. Dolores ya no me reconocía la mayoría de los días. Me llamaba doctor y preguntaba cuándo llegaría su esposo. A veces tenía momentos de lucidez donde me reconocía. Me tomaba la mano y me decía: Ramón, ¿qué me está pasando? Tengo miedo. Esos momentos me partían el alma, pero también me daban fuerzas para seguir cuidándola. Carlos prácticamente desapareció durante esos meses. Al principio venía los domingos, pero después las visitas se espaciaron. Las últimas 10 semanas antes de que Dolores muriera, no lo vi ni una sola vez en la casa. Cuando le pregunté por qué no visitaba a su madre, me respondió con esa frialdad que ahora reconozco como su verdadera naturaleza. Papá, ella ya no sabe quién soy. Es doloroso para todos, especialmente para Patricia y los niños. Yo seguí llevando a Dolores todos los días al jardín, leyéndole los poemas de Octavio Paz que tanto le gustaban en su juventud, poniéndole las canciones de Pedro Infante que solíamos bailar en las ferias de octubre. Aunque ella no reaccionara, yo sabía que en algún lugar profundo de su ser, mi Dolores todavía estaba ahí, esperando. Murió un martes por la madrugada, tranquila, mientras yo le sostenía la mano. Sus últimas palabras fueron: Ramón, cuida a nuestro niño. Se refería a Carlos, por supuesto. Hasta en sus últimos momentos, ella pensaba en nuestro hijo. Y ahora estoy aquí, en esta cama que se siente demasiado grande sin ella, repasando cada momento de ese funeral horrible, viendo con claridad absoluta que el niño al que Dolores me pidió que cuidara se ha convertido en un extraño sin corazón, capaz de humillar a su propio padre en el momento más doloroso de su vida. Ya son las 5 de la mañana, y por primera vez en 2 años no estoy llorando por Dolores. Estoy pensando, planeando, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, la certeza de que ha llegado el momento de actuar. Si Carlos cree que soy una carga, si piensa que las clínicas ya son completamente suyas, si considera que su viejo padre es un estorbo para sus planes de negocio, entonces es hora de mostrarle lo que significa realmente perder el respeto de quien te dio la vida. Mañana voy a hacer algunas llamadas, voy a revisar algunos documentos, voy a recordarle a mi hijo una lección que debí enseñarle hace muchos años, que el respeto se gana, pero también se puede perder para siempre. Y cuando se pierde el respeto de un padre que te lo dio todo, amigo, se pierde mucho más que eso. Si me escuchas, reza por mi Dolores, pero no reces por mí. Tengo trabajo que hacer. A las 7 de la mañana me levanté de esa cama vacía con una determinación que no había sentido en años. Me puse mi traje gris, el mismo que Carlos consideraba inapropiado el día anterior. Me serví un café negro bien cargado como me enseñó mi padre, y salí hacia el Medical Center Zapopan, en la avenida López Mateos. Esa clínica, la más grande de las 3, donde oficialmente mantengo el 60% de las acciones, aunque mi hijo crea que ya es completamente suya. El tráfico matutino de Guadalajara me dio tiempo para pensar mientras manejaba mi Honda Civic 2018. Sí, hermano, a los 74 años sigo manejando el mismo carro que compré cuando me jubilé del hospital público, mientras Carlos se mueve en su BMW último modelo pagado con las ganancias de mis clínicas. Cada semáforo en rojo era un recordatorio de todas las señales que había ignorado sobre la verdadera naturaleza de mi hijo. Llegué a la clínica
y saludé a Esperanza, la recepcionista que conozco desde que abrimos este lugar en 2015. «Buenos días, doctor González. Qué temprano viene hoy». Le dije que tenía asuntos importantes que resolver y le pedí que llamara inmediatamente a Roberto Muñoz, nuestro contador principal, y a Miguel Ortega, mi abogado de confianza. «Dígales que es urgente, Esperanza. Que vengan antes de las 9». Me senté en mi oficina, rodeado de todos esos diplomas y reconocimientos que cuelgan de las paredes. 40 años de carrera médica me contemplan desde esos marcos dorados. La medalla al mérito médico del Estado de Jalisco, el reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Cardiología, las fotografías con gobernadores y alcaldes cuyos corazones reparé con estas manos que ahora tiemblan un poco por la edad, pero que siguen siendo precisas con el bisturí. Roberto llegó primero, con esa cara preocupada que pone cuando sabe que algo anda mal en los números. Lleva 15 años manejando las finanzas de nuestras clínicas, desde que era un contador joven recién egresado de la Universidad de Guadalajara. Es un hombre honesto, de los pocos que quedan, y siempre me ha sido leal. «Roberto, necesito que me muestres todos los estados financieros de los últimos 3 años. Todo, sin excepción», le dije sin rodeos. «Quiero ver cada factura, cada transferencia, cada movimiento de dinero que haya autorizado Carlos en mi ausencia». Su cara se puso más seria todavía. «Doctor González, ¿hay algo específico que le preocupe? Porque debo decirle que he notado algunas irregularidades en los últimos meses, pero el licenciado Carlos me dijo que usted estaba al tanto y que eran parte de una nueva estrategia de negocio». Ahí estaba la primera confirmación. Miguel Ortega llegó 10 minutos después, con su portafolio de piel y esa actitud de abogado experimentado que inspira confianza. Miguel y yo nos conocemos desde la universidad. Fuimos compañeros de parranda en los años 70, y es una de las pocas personas en quien confío completamente en asuntos legales. «Miguel, Roberto, lo que vamos a revisar hoy no debe salir de esta oficina», les advertí. «Sospecho que mi hijo ha estado tomando decisiones financieras importantes sin mi conocimiento, y necesito saber exactamente qué ha estado haciendo». Durante las siguientes 4 horas, los tres nos sumergimos en un océano de documentos, facturas, transferencias bancarias y correspondencia digital. Lo que encontramos me revolvió el estómago más que cualquier cirugía complicada que haya realizado en mi carrera. Roberto me mostró las facturas de los últimos 18 meses. «Mire, doctor, aquí tiene usted a la señora Martínez, la esposa del dueño de los supermercados La Esperanza. Vino por una angioplastia rutinaria. El costo real del procedimiento es de 80.000 pesos, pero aquí está facturado por 150.000. Pasó la página. «Y aquí el empresario Rodríguez, operación de bypass. Costo real, 200.000 pesos. Facturado, 320.000. La lista era interminable. Pacientes con seguros médicos privados o con recursos económicos altos. Todos sobrefacturados sistemáticamente. Los números bailaban frente a mis ojos como una pesadilla de la que no podía despertar. «¿Y a dónde va esa diferencia de dinero?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Miguel revisaba los estados de cuenta bancarios con su lupa de abogado. «Hay una cuenta especial que Carlos abrió el año pasado, supuestamente para gastos administrativos extraordinarios. Ahí va depositándose todo el dinero extra de estas sobrefacturas». Pero lo peor estaba por venir. Roberto abrió una carpeta más gruesa, llena de recibos y registros de uso de equipo médico. «Doctor, también encontré esto. Los fines de semana, cuando oficialmente las clínicas están cerradas, Carlos ha estado realizando cirugías privadas usando nuestro equipo, pero el dinero no entra a la contabilidad oficial de las clínicas». Me mostró fechas específicas, sábados y domingos, donde aparecían registros de uso del quirófano,
consumo de materiales médicos, pero ningún ingreso registrado. Son operaciones que cobra directamente en efectivo, sin dar factura, sin reportar ingresos. Calculamos que son aproximadamente 500.000 pesos al año que se embolsa sin declarar. Si me escuchas, hermano, dime si alguna vez has sentido que el hijo que criaste es en realidad un extraño que vive en tu casa. Porque eso era exactamente lo que estaba sintiendo mientras revisaba cada documento que probaba la deshonestidad sistemática de Carlos. Miguel encontró lo que me destrozó completamente el corazón. En la computadora personal de Carlos, que usaba para acceder al sistema administrativo, había una carpeta llamada Proyecto Expansión USA. Dentro había correos electrónicos con una corporación médica de Texas llamada Medicorp. Ramón, tienes que ver esto, me dijo Miguel con voz grave. Leyó en voz alta. Estimado señor González, confirmamos nuestro interés en adquirir las 3 clínicas cardiovasculares de Guadalajara por la suma de 15 millones de pesos mexicanos. Como acordamos en nuestra reunión de octubre, su comisión personal por facilitar la venta será de 2 millones de pesos, depositados en la cuenta de Panamá, que usted nos proporcionó. La fecha del correo era del 5 de noviembre, apenas 10 días antes del funeral de Dolores. Mi hijo había estado negociando la venta de nuestro patrimonio médico mientras yo cuidaba a su madre moribunda. Pero había más. Encontramos mensajes de WhatsApp entre Carlos y Patricia, su esposa, que me partieron el alma. En uno fechado el 8 de noviembre, 3 días antes de que muriera Dolores, Carlos le escribía: el viejo está completamente obsesionado con cuidar a mamá. No ve la realidad del negocio. Está demasiado apegado a su medicina sentimental para los pobres. Cuando yo tenga el control total, esto se va a convertir en un verdadero negocio rentable, no en una obra de caridad. Patricia le respondía: ya era hora, amor. Tu papá es muy buena persona, pero no entiende que los tiempos han cambiado. Los hospitales modernos son empresas, no templos de beneficencia. Me quedé ahí sentado, leyendo esos mensajes una y otra vez, sintiendo cómo cada palabra era una traición más profunda que la anterior. Medicina sentimental para los pobres. Así llamaba mi hijo a la filosofía que me tomó 40 años construir. La creencia de que un médico tiene la obligación moral de ayudar a quien no puede pagar. Roberto siguió revisando documentos y encontró algo más. Doctor, aquí hay registros de reuniones con inversionistas americanos. Carlos les ha estado prometiendo que van a eliminar completamente la atención a pacientes de bajos recursos. Dice que eso va a aumentar la rentabilidad en un 40% anual. En ese momento, amigo, tuve uno de esos flashbacks que te golpean como un rayo. Me transporté mentalmente a agosto de 2005, cuando Carlos tenía 21 años y estaba en su 5º año de medicina. Yo lo había invitado a observar una cirugía particularmente compleja. Un niño de 8 años con una cardiopatía congénita severa. La familia era humilde. Vendían elotes en el Parque Agua Azul y no tenían un peso para pagar la operación. Recuerdo vívidamente ese día porque después de la cirugía, Carlos y yo nos sentamos en la cafetería del hospital y él me preguntó: «Papá, ¿por qué operaste gratis a ese niño? El hospital privado te habría pagado 200.000 pesos por esa misma cirugía». Le expliqué lo que mi propio padre me había enseñado cuando yo era niño en San Juan de Dios. «Mijo, cuando Dios te da el don de sanar, tienes la obligación de usarlo para ayudar a todos, no solo a los que pueden pagarte. Ese niño tiene el mismo derecho a vivir que el hijo de cualquier empresario rico». Carlos asintió ese día. Me dijo que entendía, que respetaba mi filosofía. «Voy a ser como tú, papá. Voy a poner la vida humana antes que el dinero». Yo me sentí tan orgulloso, tan lleno de esperanza por el futuro de nuestro apellido en la medicina. Y ahora,
20 años después, descubría que ese mismo joven que me prometió seguir mis pasos había estado planeando eliminar completamente la atención gratuita de nuestras clínicas. Más aún, había estado robando dinero de los pacientes ricos para financiar su estilo de vida lujoso, mientras calculaba fríamente cómo vender el trabajo de toda mi vida a inversionistas extranjeros. Miguel siguió revisando correos electrónicos y encontró correspondencia con administradores de hospitales en Houston y Dallas. Carlos había estado explorando ofertas de trabajo en Estados Unidos, condicionadas a que completara la venta de las clínicas mexicanas. En un correo le decía a un tal doctor Anderson: «Mi padre es de la vieja escuela, demasiado emocional para entender que la medicina moderna es un negocio. Pero eso va a cambiar pronto». «¿Cuánto tiempo llevas notando estas irregularidades, Roberto?», le pregunté a mi contador de confianza. «Aproximadamente 1 año, doctor González. Al principio pensé que eran errores, pero después vi que era un patrón sistemático. Quise hablar con usted en varias ocasiones, pero el licenciado Carlos me dijo que usted estaba muy ocupado cuidando a su esposa y que no quería molestarlo con detalles administrativos». Otra manipulación más. Carlos había usado la enfermedad de Dolores para mantenerme alejado de las decisiones financieras importantes, diciéndoles a todos los empleados que yo estaba demasiado distraído para ocuparme de los negocios. Para las 2 de la tarde habíamos terminado de revisar todos los documentos. El panorama estaba claro. Mi hijo había estado robando sistemáticamente durante los últimos 2 años, sobrefacturando pacientes, usando nuestro equipo para operaciones no declaradas y planeando vender nuestro patrimonio familiar a inversionistas americanos que convertirían nuestras clínicas en fábricas de dinero sin alma. «Miguel, ¿qué opciones legales tengo?», le pregunté a mi abogado mientras organizábamos toda la evidencia en carpetas separadas. «Muchas, Ramón. Carlos es técnicamente empleado de las clínicas, no dueño. Tú mantienes el control accionario. Puedes despedirlo inmediatamente por mal manejo, puedes denunciarlo penalmente por fraude y puedes reportarlo al Colegio Médico de Jalisco para que le suspendan la licencia». Roberto añadió: «Además, doctor, todas estas sobrefacturas pueden considerarse fraude fiscal. La Secretaría de Hacienda tendría mucho interés en revisar estas cuentas no declaradas». Me quedé en silencio por varios minutos, procesando todas las opciones. 40 años construyendo una reputación médica intachable, y mi propio hijo había estado manchándola con sus maniobras sucias. La ironía era cruel. Yo, que había sacrificado ganancias personales durante décadas para mantener nuestras clínicas como centros de sanación accesibles, descubría que mi heredero había estado convirtiendo mi legado en exactamente lo opuesto de todo lo que yo representaba. «Hay algo más que necesitas saber, Ramón», me dijo Miguel con voz seria. «Encontré documentos que sugieren que Carlos ha estado diciéndoles a otros directores de hospitales que tú tienes problemas de salud mental relacionados con el duelo, que estás tomando decisiones irracionales y que él está protegiendo las clínicas de tus decisiones emocionales». Ahí estaba la estrategia completa. Primero me aisló de las decisiones administrativas usando la enfermedad de Dolores como excusa. Después comenzó a sembrar dudas sobre mi estabilidad mental entre mis colegas. El siguiente paso habría sido declararme incompetente y tomar control total de las clínicas para completar la venta a los americanos. Si me escuchas, amigo, comprenderás por qué en ese momento sentí una calma extraña, casi sobrenatural. Ya no había dolor ni decepción. Había claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Mi hijo había calculado fríamente cada movimiento para destruir todo lo que yo había construido, usar mi reputación para enriquecerse y después deshacerse de mí como si fuera un estorbo. Pero había cometido un error fundamental.
subestimar al viejo doctor que le enseñó todo lo que sabía sobre medicina y que obviamente no le había enseñado nada sobre honor y decencia. Miguel, Roberto, quiero que preparen toda esta documentación de manera formal. Vamos a actuar rápido, antes de que Carlos sospeche que hemos descubierto sus planes. Les expliqué mi estrategia. Primero, confrontación pública y despido inmediato. Segundo, reporte formal al colegio médico. Tercero, denuncia fiscal. Y cuarto, algo que todavía no les dije pero que ya estaba formándose en mi mente. Iba a usar toda esta traición como la oportunidad perfecta para crear el verdadero legado que quería dejar, uno que honrara la memoria de Dolores y los valores que realmente importan. Carlos había querido jugar al hijo desleal que manipula al padre viejo y sentimental. Ahora iba a descubrir que este viejo todavía tenía algunas cartas que jugar y que cuando un padre decide defender su honor y su legado, puede ser mucho más implacable que cualquier empresario sin escrúpulos. La guerra había comenzado, pero mi hijo no sabía todavía que ya la había perdido. Después de que Miguel y Roberto se fueron, me quedé solo en mi oficina, rodeado de todos esos diplomas y reconocimientos que cuelgan de las paredes como testigos mudos de 4 décadas de trabajo. La medalla al mérito médico del estado de Jalisco me miraba desde su marco dorado, y por primera vez en años me pregunté si realmente había valido la pena tanto sacrificio. No por mí, sino por el hombre en que se había convertido mi hijo. Me serví un café del termo que siempre tengo en el escritorio y me senté en mi silla de cuero, esa que compré usada en 1995, cuando abrimos la primera clínica. Mis ojos se posaron en la fotografía de Dolores que tengo junto a la computadora, tomada en nuestro 20º aniversario de bodas en Puerto Vallarta. Ahí está ella, con su vestido blanco de algodón y esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación, sosteniendo un ramo de bugambilias moradas que cortamos del jardín del hotel. Si me escuchas, hermano, te voy a contar lo que realmente significa construir un legado médico cuando vienes de la nada, cuando tu único capital es el deseo de salvar vidas y la mujer que cree en ti, aunque todo parezca imposible. Era 1985. Carlos acababa de cumplir 1 año, y yo tenía 35 años, recién conseguida mi plaza como cirujano cardiovascular en el Hospital Benito Juárez. Mi salario mensual era de 15,000 pesos, que en aquellos tiempos alcanzaba para vivir modestamente, pero no para soñar en grande. Dolores y yo vivíamos en una casita rentada de 2 recámaras en la colonia Ferrocarril, donde el ruido de los trenes nos despertaba todas las madrugadas a las 5. Pero yo tenía un sueño que me quemaba por dentro como fiebre: abrir mi propia clínica cardiovascular. Un lugar donde pudiera combinar la excelencia médica con precios accesibles para la gente trabajadora de Guadalajara. «Estás loco, Ramón», me decían mis colegas del hospital. «Los médicos como nosotros no abren clínicas privadas. Eso es para los doctores que tienen familia con dinero». Dolores nunca me dijo que estaba loco. Al contrario, cuando le conté mi sueño una noche de domingo después de cenar pozole rojo que había hecho con la receta de su abuela, ella me tomó las manos y me dijo: «Si tú crees que puedes hacerlo, yo creo en ti. Vamos a encontrar la manera». Y encontramos la manera, pero el precio fue altísimo. Yo comencé a trabajar turnos dobles, de 6 de la mañana a 3 de la tarde en el hospital público, y de 5 de la tarde a medianoche atendiendo pacientes privados en consultorios rentados. Dolores se levantaba a las 4 de la madrugada para prepararme el desayuno y el almuerzo. Después llevaba a Carlos con su mamá y se iba a trabajar cosiendo uniformes médicos para una empresa que le pagaba por pieza. Recuerdo vívidamente sus manos en esas épocas, siempre con pequeñas heridas de las agujas, los dedos hinchados de tanto coser. Algunas noches la encontraba en la mesa del comedor a las 11,
todavía trabajando bajo la luz de una lámpara de mesa que compramos de segunda mano, terminando batas médicas para entregar al día siguiente. Cada uniforme que coso es un ladrillo más para tu clínica, me decía cuando yo le pedía que descansara. Los fines de semana eran sagrados para juntar dinero extra. Mientras mis colegas se iban a Chapala con sus familias o descansaban en casa viendo los partidos del Guadalajara, yo operaba pacientes privados en el Hospital Santa María. Cobraba mucho menos que los cirujanos establecidos, pero mi reputación de precisión quirúrgica se extendía rápidamente entre las familias de clase media que necesitaban cirugías cardíacas de calidad sin pagar precios exorbitantes. Para 1990 habíamos logrado ahorrar 800.000 pesos, una fortuna para nosotros en aquel entonces, pero no era suficiente para abrir una clínica completa. Necesitábamos al menos 2 millones para el equipo básico, la renta del local, los permisos, el personal inicial. Ahí fue cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida: hipotecar nuestra pequeña casa que habíamos comprado apenas 2 años antes. El día que fui al banco a solicitar el crédito por 2 millones de pesos, llevaba puesto mi único traje formal y todos los documentos que probaban mis ingresos como cirujano. El gerente, un hombre mayor de bigote gris, me miró con escepticismo cuando le expliqué mi proyecto. «Doctor González, usted tiene un salario estable en el hospital público. ¿Por qué arriesgar su patrimonio en un negocio tan incierto?». Le expliqué mi visión: una clínica cardiovascular que combinara tecnología de punta con tarifas justas, donde los pacientes de clase media pudieran recibir el mismo nivel de atención que los ricos, y donde reservaríamos el 30% de las consultas para casos de beneficencia. El gerente finalmente aprobó el préstamo, pero con una condición que todavía me da escalofríos recordar. Si no pagaba puntualmente durante 3 meses consecutivos, el banco se quedaría con la casa. Dolores firmó esos documentos sin temblar, aunque yo sabía que estaba tan asustada como yo. «Si perdemos la casa, encontraremos otra», me dijo esa noche mientras cenábamos quesadillas de huitlacoche que había preparado con tortillas que hizo ella misma. «Pero si no persigues tu sueño, te vas a arrepentir toda la vida». Los siguientes 3 años fueron los más duros de nuestro matrimonio. Todo el dinero extra se iba directo al banco. 5.500 pesos mensuales que representaban más de la tercera parte de nuestros ingresos combinados. Vivíamos con lo mínimo indispensable, comprando la carne más barata en el mercado San Juan de Dios, usando la misma ropa hasta que se deshacía, caminando en lugar de tomar camiones para ahorrar los 5 pesos del pasaje. Carlos, que entonces tenía 7 años, a veces me preguntaba por qué no podíamos ir a Disneyland como sus compañeros de escuela, o por qué no tenía una bicicleta nueva como los otros niños. Yo le explicaba que estábamos construyendo algo especial, que algún día él entendería que estos sacrificios valían la pena. «Cuando seas grande, mijo, vas a tener una clínica donde podrás ayudar a salvar muchas vidas». En 1992, finalmente compramos el primer tomógrafo computarizado para la clínica. Una máquina usada pero funcional, que costó exactamente 800.000 pesos. El día que la instalaron, Dolores y yo nos abrazamos en el pasillo vacío de lo que sería el Cardiocentro Guadalajara, llorando de alegría y de alivio, porque por fin podíamos ver nuestro sueño tomar forma física. La clínica abrió oficialmente en marzo de 1993. Yo tenía 43 años. Había perdido casi todo el cabello por el estrés de esos años de construcción, pero tenía en mis manos el fruto de 8 años de trabajo sin descanso. Los primeros meses fueron emocionantes pero aterradores. Algunos días teníamos 10 pacientes, otros días ninguno. Dolores se convirtió en la administradora no oficial de la clínica. Llegaba todas las mañanas a las 7 para organizar las citas, manejar los pagos,
coordinar con los laboratorios y asegurarse de que todo funcionara perfectamente. No le pagaba un salario formal porque no podíamos permitírnoslo, pero su trabajo era más valioso que el de cualquier empleado que hubiera podido contratar. Para 1995 ya estábamos atendiendo un promedio de 50 pacientes por semana y habíamos logrado construir una reputación sólida en Guadalajara como la clínica cardiovascular de calidad accesible. Cumplíamos religiosamente con nuestra promesa de reservar el 30% de las consultas para pacientes de bajos recursos, algo que me llenaba de satisfacción cada vez que veía partir de la clínica a una familia humilde con la certeza de que su ser querido iba a recibir el mejor tratamiento posible. Carlos creció viendo todo esto. Durante sus años de preparatoria venía a la clínica después de clases a hacer sus tareas en mi oficina, observando cómo funcionaba el negocio, cómo tratábamos a los pacientes, cómo manejábamos los casos difíciles. Yo pensaba que estaba aprendiendo valores, que estaba absorbiendo la filosofía de servicio que había construido con tanto esfuerzo. En 2005, cuando Carlos terminó la carrera de medicina, yo estaba en la cima de mi satisfacción profesional. Teníamos la clínica más respetada de Guadalajara en cardiología. Habíamos pagado completamente todos los préstamos. Habíamos comprado nuestra casa propia en Zapopan y mi hijo estaba siguiendo mis pasos en la medicina. Todo salió como lo planeamos, mi amor, le dije a Dolores el día de la graduación de Carlos. Pero la vida, amigo, tiene maneras crueles de recordarte que nada permanece igual para siempre. Los primeros síntomas aparecieron en octubre de 2018, cuando Dolores tenía 68 años. Habíamos ido juntos al Mercado Libertad, donde ella compraba verduras y especias desde que nos casamos. Conocía ese mercado mejor que su propia casa. Sabía exactamente dónde encontrar los mejores jitomates, los chiles más frescos, la carne más tierna. Ese día salió de la carnicería de don Aurelio, donde comprábamos desde hacía 30 años, y simplemente se quedó parada en medio del pasillo principal, mirando alrededor con expresión confundida. «Ramón, ¿dónde estamos? No reconozco este lugar». Le tomé la mano y la guié hacia la salida, diciéndole que era el mercado de siempre, que habíamos venido miles de veces. Ella me miró con ojos asustados y me dijo: «No me acuerdo de haber venido aquí antes». Esa noche no dormimos ninguno de los dos. Dolores estaba angustiada porque no entendía qué le había pasado, y yo estaba aterrado porque había visto suficientes casos en mi práctica médica para sospechar lo que se avecinaba. Al día siguiente la llevé con el neurólogo más respetado de Guadalajara, el doctor Hernández del Hospital Civil. Los estudios tomaron 2 semanas. Resonancia magnética, análisis de sangre, pruebas cognitivas, evaluaciones psicológicas. Cuando el doctor Hernández nos citó para dar los resultados, yo ya sabía lo que nos iba a decir antes de que abriera la boca. Alzheimer en etapa inicial, progresión inevitable, pronóstico de 5 a 7 años de deterioro gradual hasta la muerte. Dolores recibió la noticia con esa dignidad que siempre la caracterizó. «¿Cuánto tiempo tenemos, doctor?», le preguntó con voz tranquila. Cuando le explicaron el proceso de la enfermedad, ella me tomó la mano y me dijo: «Entonces tenemos que aprovechar cada momento mientras yo todavía sea yo». Y aprovechamos cada momento, hermano. Durante los primeros 2 años, mientras Dolores todavía podía funcionar con relativa normalidad, viajamos a todos los lugares que siempre habíamos querido conocer, pero que habíamos pospuesto por el trabajo. Puerto Vallarta, donde renovamos nuestros votos matrimoniales en la misma playa donde pasamos nuestra luna de miel. Oaxaca, donde compramos artesanías y comimos mole como nunca habíamos probado. Guanajuato, donde caminamos por las callejuelas coloniales, tomados de la mano como novios. Pero la enfermedad es implacable. Para 2021,
Dolores comenzó a tener episodios de confusión más frecuentes. Se perdía dentro de nuestra propia casa. No recordaba cómo usar algunos electrodomésticos. A veces no reconocía a nuestros vecinos de toda la vida. Yo reduje mi carga de pacientes en las clínicas de tiempo completo a medio tiempo. Y después, a consultas solo 3 días por semana. Carlos no lo entendía, o no quería entenderlo. «Papá, puedes contratar enfermeras especializadas», me decía cada vez que le explicaba por qué necesitaba estar más tiempo en casa. «Mamá va a recibir mejor atención profesional, y tú puedes mantener tu productividad en las clínicas». Productividad. Esa palabra me dolía cada vez que la escuchaba salir de su boca. «Carlos, no se trata de productividad», le explicaba con paciencia. «Se trata de que tu madre me cuidó 40 años mientras yo construía mi carrera. Ahora es mi turno de cuidarla». Él asentía, pero yo veía en sus ojos que realmente no comprendía el concepto de gratitud conyugal. Los meses más difíciles comenzaron en marzo de 2023. Dolores había llegado a la etapa donde ya no me reconocía la mayor parte del tiempo. Me llamaba doctor y me preguntaba cuándo iba a llegar su esposo del trabajo. «Doctor, mi Ramón debería estar aquí ya. Son las 7 de la noche y él siempre llega a las 6. Yo le respondía con voz tranquila: «Su esposo viene en camino, señora Dolores. Mientras tanto, yo me quedo con usted». Algunas noches tenía momentos de lucidez, donde me reconocía perfectamente. Me tomaba la mano con esa fuerza sorprendente que a veces tienen los enfermos, y me decía: «Ramón, mi amor, ¿qué me está pasando? Tengo mucho miedo. Siento que me estoy perdiendo». Esos momentos me partían el corazón, pero también me daban fuerzas para seguir cuidándola con todo mi amor. Establecí una rutina sagrada. Todas las mañanas a las 6, después de bañarla y darle su desayuno de avena con miel como le gustaba desde niña, la sentaba en el jardín de la casa bajo la sombra del nogal que plantamos cuando Carlos cumplió 10 años. Le leía poemas de Octavio Paz, especialmente Piedra de Sol, que había memorizado en nuestra juventud para impresionarla cuando éramos novios. «Voy por tu cuerpo como por el mundo. Tu vientre es una plaza soleada, tus pechos 2 iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos». Aunque ella no reaccionara, aunque me mirara con ojos vacíos la mayoría de las veces, yo sabía que en algún lugar profundo de su ser, mi Dolores todavía estaba ahí, escuchando. Los domingos poníamos música de Pedro Infante, Jorge Negrete, y las canciones de los Panchos que bailábamos en las ferias de octubre cuando éramos jóvenes. A veces ella movía los pies instintivamente al ritmo de «Bésame mucho», y yo la tomaba en mis brazos para bailar lentamente en la sala, como habíamos hecho miles de veces en nuestros 45 años de matrimonio. Carlos prácticamente desapareció durante esos meses finales. Al principio venía los domingos después de misa, se sentaba 10 minutos con su madre, pero era obvio que se sentía incómodo cuando ella no lo reconocía o cuando tenía episodios de agitación. «Es muy doloroso verla así, papá», me explicaba. «Para Patricia y los niños también es traumático». Las visitas se espaciaron cada vez más. De domingos semanales pasó a domingos quincenales, después a una vez al mes, y finalmente las últimas 10 semanas antes de que Dolores muriera, no lo vi ni una sola vez en la casa. Cuando le pregunté por qué había dejado de venir, me respondió con esa frialdad que ahora reconozco como su verdadera naturaleza: «Papá, ella ya no sabe quién soy. Es doloroso para todos, especialmente para Patricia y los niños. ¿Para qué someterlos a eso?». Yo seguí con mi rutina diaria, sin fallar un solo día. 6 de la mañana. Baño, desayuno, jardín, poemas. Mediodía, comida, siesta, música. 6 de la tarde, cena, televisión, preparación para dormir. Era agotador física y emocionalmente.
pero también era lo más importante que había hecho en mi vida. Una tarde de septiembre, mientras le leía Libertad bajo palabra, Dolores me miró directamente a los ojos por primera vez en semanas y me dijo con voz clara: «Ramón, gracias por no abandonarme. Sé que no siempre te reconozco, pero siento tu amor todos los días». Se me cortó la voz. No pude seguir leyendo. Solo la abracé y lloramos juntos, sabiendo que probablemente era uno de nuestros últimos momentos de verdadera conexión. Murió en octubre de 2024, un martes a las 4 de la madrugada, tranquila, mientras yo le sostenía la mano derecha y le cantaba Cucurrucucú Paloma, la canción que le cantaba cuando no podía dormir durante nuestros primeros años de matrimonio. Sus últimas palabras fueron: «Ramón, cuida a nuestro niño». Se refería a Carlos, por supuesto. Hasta en sus últimos momentos, ella pensaba en nuestro hijo. Si me escuchas, hermano, ahora entiendes por qué el comportamiento de Carlos en el funeral me dolió tanto. No era solo falta de respeto hacia mí, era la confirmación final de que había criado a un hombre incapaz del amor elemental que un hijo debe tener hacia sus padres. Un hombre que consideraba que cuidar a su madre enferma era traumático para su imagen familiar, que creía que mi dolor por la mujer que amé 45 años era sentimentalismo, que daba pena ajena. Mientras estaba ahí sentado en mi oficina, rodeado de los diplomas que representaban décadas de sacrificio, me di cuenta de que había fallado en lo más importante: enseñarle a mi hijo que el éxito profesional sin compasión humana no vale nada, que el dinero sin dignidad es una maldición, que la familia no es un negocio que se puede vender al mejor postor. Dolores había muerto pidiéndome que cuidara a nuestro niño, pero nuestro niño se había convertido en un extraño que calculaba fríamente cómo deshacerse de su padre para quedarse con su herencia. Era hora de enseñarle una lección que debí darle hace muchos años, una lección que honrara la memoria de la mujer que se sacrificó toda la vida por nuestra familia y que murió creyendo que su hijo tenía corazón. Era hora de mostrarle lo que significaba realmente perder el amor de un padre. El 15 de noviembre de 2024, exactamente una semana después del funeral de Dolores, envié un mensaje urgente a todos los médicos y personal administrativo de nuestras 3 clínicas. Reunión extraordinaria mañana a las 10 de la mañana en la sala de conferencias del Cardiocentro Guadalajara. Asistencia obligatoria. Asunto: decisiones importantes sobre el futuro de nuestras instituciones médicas. Dr. Ramón González, fundador y accionista mayoritario. Esa noche no dormí, pero no por dolor como las anteriores, sino por la anticipación de lo que estaba a punto de hacer. Miguel Ortega había preparado todos los documentos legales, Roberto Muñoz tenía listas las evidencias financieras, y yo había coordinado con la doctora Estrella Ramírez de la Comisión Médica del Estado de Jalisco para que estuviera presente como testigo oficial. A las 9 de la mañana llegué al Cardiocentro, el edificio de 4 pisos en la avenida López Mateos que construimos en 2015 con tanto orgullo. Esperanza, la recepcionista, me saludó con esa sonrisa maternal que siempre me tranquiliza. «Buenos días, doctor González. Ya están llegando todos para la junta». Le agradecí y subí al segundo piso, donde está la sala de conferencias más grande, con capacidad para 80 personas. Si me escuchas, hermano, imagínate la ironía de la situación. Yo, el fundador de esas clínicas, sintiendo mariposas en el estómago como si fuera mi primer día de trabajo, mientras me preparaba para despedir al hijo que había criado para que fuera mi sucesor. Para las 10 en punto estaban presentes 68 personas, todos los médicos especialistas, las jefas de enfermería, los administradores, los técnicos principales. La doctora Ramírez se sentó discretamente en la última fila,
con su portafolio oficial de la comisión médica. Miguel y Roberto ocuparon lugares estratégicos cerca de la mesa principal. Carlos llegó 5 minutos tarde, como siempre hacía para marcar su importancia, vestido con su traje azul marino italiano y esa sonrisa confiada que usaba en todas las reuniones administrativas. Saludó a varios colegas con palmadas en el hombro, bromeó con la doctora Mendoza sobre el partido del Guadalajara y se dirigió naturalmente hacia el sillón presidencial de cuero negro que había ocupado durante los últimos 5 años. «Buenos días, colegas», dijo, mientras se acomodaba en la silla, abriendo su laptop y sacando una libreta de piel. «Papá, ¿de qué se trata esta reunión extraordinaria? No me comentaste nada ayer». Me miró con esa expresión ligeramente molesta que ponía cuando creía que yo actuaba sin consultarle, como si fuera él quien debiera autorizar mis decisiones en mis propias clínicas. Yo estaba de pie junto a la ventana que da hacia el jardín interior, sosteniendo una carpeta gruesa con todos los documentos que habíamos recopilado. El silencio en la sala era expectante pero relajado. Todos pensaban que era una reunión rutinaria de fin de año, tal vez para discutir bonos navideños o planes de expansión. «Carlos, por favor levántate de esa silla», le dije con voz tranquila pero firme. «Ya no te corresponde ocupar ese lugar». Su sonrisa se congeló. «¿Perdón? Papá, ¿de qué hablas?». Miró alrededor de la sala, buscando apoyo en las caras confundidas de nuestros empleados. ¿Es algún tipo de broma? No es ninguna broma. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. «Colegas, los he convocado esta mañana para informarles de una decisión que, como fundador y accionista mayoritario de estas clínicas, he tenido que tomar después de descubrir irregularidades graves en nuestra administración». El ambiente cambió instantáneamente. Los médicos se enderezaron en sus asientos, las conversaciones murmuradas se detuvieron por completo, y Carlos se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. «Hoy, 15 de noviembre de 2024, estoy despidiendo a Carlos González del puesto de director general de nuestras 3 clínicas por violación grave de la ética médica, abuso de confianza hacia nuestros pacientes y maniobras financieras fraudulentas que han manchado la reputación de nuestras instituciones. Si alguna vez has escuchado el sonido del silencio absoluto, amigo, eso era lo que llenaba esa sala. 68 personas conteniendo la respiración, mientras Carlos se aferraba a los brazos de su silla presidencial como si fuera a hundirse. «Papá, ¿qué estás haciendo?», murmuró con voz quebrada. «No puedes, no delante de todos». «Puedo, y lo estoy haciendo». Levanté el primer conjunto de papeles. En los últimos 2 años, Carlos González ha sobrefacturado sistemáticamente a pacientes con seguros privados, apropiándose indebidamente de 487.000 pesos que deberían haber permanecido en las cuentas corporativas de las clínicas. Leí los nombres específicos, las fechas exactas, los montos precisos. La señora Martínez, sobrefacturada por 70.000 pesos en una angioplastia rutinaria. El empresario Rodríguez, 120.000 pesos extra en un bypass. La doctora Mendoza se llevó la mano a la boca cuando mencioné el caso del señor Herrera, cuya familia había tenido que pedir prestado dinero para pagar una operación que costaba 40.000 pesos menos de lo que Carlos les había cobrado. Además, continué, sintiendo cómo mi voz se volvía más firme con cada revelación. Durante los últimos 18 meses, el ahora exdirector ha utilizado nuestros quirófanos y equipo médico para realizar 127 cirugías privadas no declaradas, apropiándose de todos los honorarios sin reportar estos ingresos a la contabilidad oficial. Carlos intentó levantarse, pero las piernas parecían no responderle. «Papá, esto es un malentendido. Puedo explicar. No hay nada que explicar».
Saqué el segundo conjunto de documentos, los correos electrónicos impresos que habían destrozado mi corazón 2 días antes. Pero hay más, mucho más. Roberto Muñoz se acercó y conectó una laptop al proyector de la sala. En la pantalla grande aparecieron los correos electrónicos entre Carlos y Medicorp Texas, con fechas, montos y términos específicos del acuerdo de venta. Carlos González. Pronuncié su nombre con la misma frialdad con que él había pronunciado el viejo en la funeraria. Ha estado negociando secretamente la venta de nuestras 3 clínicas a una corporación estadounidense por 15 millones de pesos, con una comisión personal de 2 millones de pesos que sería depositada en una cuenta bancaria de Panamá. Los murmullos de shock llenaron la sala. Varios médicos se pusieron de pie, incrédulos. La doctora Herrera, que había trabajado con nosotros durante 15 años, gritó: «Carlos, ¿cómo pudiste hacer eso sin consultar a nadie?» «Pero esperen», dije levantando la mano para restaurar el silencio. «Aquí viene la parte que más me duele como padre y como médico». En la pantalla apareció el mensaje de WhatsApp que Carlos le había enviado a su esposa. Lo leí en voz alta, palabra por palabra. El viejo está demasiado apegado a su medicina sentimental para los pobres. Cuando yo tenga el control total, esto se va a convertir en un verdadero negocio rentable, no en una obra de caridad. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con bisturí. Varios de nuestros médicos jóvenes, aquellos a quienes yo había enseñado personalmente que la medicina es un servicio antes que un negocio, me miraban con lágrimas en los ojos. Carlos finalmente encontró su voz, pero era un hilo tembloroso. «Papá, tú no entiendes el negocio moderno. Los hospitales han cambiado, la medicina ha evolucionado. Yo entiendo el negocio». Lo interrumpí con una firmeza que sorprendió hasta a mí mismo. «Lo que entiendo perfectamente es la traición». Me acerqué a él, que seguía aferrado a esa silla presidencial, como si fuera lo único que lo separaba del abismo. Traición a los pacientes que confiaron en nosotros. Traición a los empleados que trabajan honestamente en estas clínicas. Traición a tu madre, que murió creyendo que habíamos criado a un hombre de honor. Y traición a mí, agregué, sintiendo cómo 40 años de amor paternal se convertían en decepción absoluta. A mí, que trabajé 16 horas diarias durante décadas para construir algo de lo que tú pudieras sentirte orgulloso, no algo que pudieras vender al mejor postor. Carlos intentó una última defensa desesperada. Los médicos americanos nos ofrecían tecnología de punta, expansión internacional. Iba a crear empleos. ¿Eliminando la atención gratuita para los pobres?, le grité, perdiendo por primera vez la compostura. ¿Convirtiendo el trabajo de mi vida en una fábrica de dinero sin alma? Eso no es progreso, Carlos. Eso es prostitución médica. La doctora Ramírez se acercó discretamente y me entregó los documentos oficiales. Doctor González, como representante de la Comisión Médica del Estado de Jalisco, he sido testigo de estas revelaciones. Con base en la evidencia presentada, procederemos inmediatamente con la suspensión de la licencia médica del doctor Carlos González por un periodo de 3 años, sujeto a revisión y posible extensión. Carlos se desplomó finalmente en la silla, con la cabeza entre las manos. Mi carrera, mi reputación. Papá, no puedes hacer esto. Ya lo hice, le respondí con una calma que no sabía que poseía. Doctora Ramírez, aquí tiene usted todos los documentos financieros, la correspondencia con la corporación estadounidense y las evidencias de uso no autorizado del equipo médico. Miguel Ortega, mi abogado, los acompañará en todo el proceso legal. Me dirigí entonces a todo el personal reunido. Colegas, quiero pedirles disculpas en nombre de la familia González por esta situación vergonzosa.
Quiero asegurarles que todos sus empleos están garantizados, que los beneficios de los pacientes de bajos recursos no solo se mantendrán, sino que se expandirán, y que estas clínicas continuarán operando con los mismos principios éticos con los que fueron fundadas. El aplauso que siguió fue espontáneo y prolongado. Varios médicos se acercaron a estrecharme la mano, expresando su apoyo y su alivio de que las tradiciones humanitarias de nuestras clínicas fueran a continuar. Carlos salió de la sala caminando como sonámbulo, seguido por los representantes oficiales que procesarían su caso. No me miró ni una sola vez, pero yo tampoco intenté buscarlo con la mirada. Ese hombre que se había llevado los documentos bajo el brazo ya no era mi hijo. Era simplemente alguien que había trabajado en mis clínicas y había violado la confianza depositada en él. Esa misma tarde comencé a hacer las llamadas que terminarían de destruir la reputación profesional de Carlos en el ámbito médico de Jalisco. Llamé al doctor Martínez, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, y le conté no solo sobre las irregularidades financieras, sino sobre cómo Carlos me había humillado públicamente en el funeral de Dolores. «Rodrigo», le dije al teléfono, «necesitas saber que Carlos González es capaz de alejar a su propio padre del ataúd de su esposa, porque considera que un traje de 15 años no es apropiado para su imagen social». La historia se extendió por el círculo médico como aceite en el agua. Para el miércoles, el doctor Fernández de Puerto Vallarta me había llamado para expresar su indignación. Para el jueves, la doctora López del Hospital Santa María me contó que había retirado la recomendación que había dado para que Carlos fuera considerado para la jefatura del Departamento de Cardiología. Para el viernes de esa semana, todos los directores de hospitales privados de Guadalajara, Puerto Vallarta y Zapopan sabían que Carlos González no solo era un administrador deshonesto, sino un hijo sin corazón, capaz de humillar al padre que le había dado todo. Si me escuchas, hermano, comprenderás que no fue venganza lo que me motivó esa semana. Fue justicia pura y simple. Dolores había muerto pidiéndome que cuidara a nuestro niño, pero nuestro niño había demostrado que era incapaz del respeto más básico hacia quienes le dieron la vida. A veces la única manera de enseñar honor es mostrando las consecuencias de la deshonra total. El lunes siguiente recibí una llamada de la clínica privada más exclusiva de Guadalajara. «Doctor González, queríamos informarle que Carlos González solicitó empleo como director administrativo, pero después de consultar con nuestros colegas del sector, hemos decidido no considerar su candidatura. Para fin de mes, Carlos había solicitado trabajo en 23 instituciones médicas diferentes. En todas recibió la misma respuesta. Gracias por su interés, pero en este momento no tenemos vacantes para su perfil profesional. La medicina privada en Jalisco tiene memoria larga, y nadie quería asociar su reputación con alguien que había traicionado tanto a sus pacientes como a su propia familia. La última vez que supe de él a través de terceros, había conseguido trabajo como auxiliar de enfermería en una clínica rural de Ciudad Guzmán, ganando 8,000 pesos mensuales. 18 veces menos que los 150,000 que ganaba como director de nuestras clínicas. Su esposa Patricia pidió el divorcio 3 semanas después de su despido, alegando incompatibilidad de objetivos de vida, y llevándose el BMW, los ahorros familiares y la custodia de los niños, según el contrato prenupcial que habían firmado. La justicia, amigo, a veces llega tarde, pero cuando llega, es completa. En diciembre de 2024, exactamente un mes después de haber despedido a Carlos, tomé la decisión más importante de mi vida profesional: vender las 3 clínicas que había construido durante 30 años. Pero no a cualquiera, amigo. Se las vendí al Fondo de Salud Pública del Estado de Jalisco por 18 millones de pesos,
con condiciones muy específicas que honraran todo lo que Dolores y yo habíamos soñado desde el principio. El licenciado Herrera, director del fondo, vino personalmente a mi oficina del cardiocentro para firmar el contrato. Le expliqué mis condiciones no negociables. Licenciado, estos 18 millones vienen con responsabilidades sagradas. Primero, los 127 empleados que trabajan actualmente en las 3 clínicas mantendrán sus puestos con los mismos salarios y beneficios. Segundo, el 30% de todas las consultas y cirugías serán completamente gratuitas para pacientes de bajos recursos. Y tercero, el nombre de mi esposa Dolores González aparecerá en la placa de honor de cada clínica. El funcionario aceptó inmediatamente. Doctor González, es un honor recibir estas instalaciones con esas condiciones. El Estado de Jalisco reconoce su generosidad y su visión social. Pero el verdadero proyecto estaba apenas comenzando. Esa misma tarde me senté con Miguel Ortega en su despacho y le conté sobre el plan que había estado formándose en mi mente desde el día del funeral de Dolores. Miguel, quiero crear algo completamente nuevo. Una red de clínicas totalmente gratuitas en los barrios más pobres de México. Voy a usar los 18 millones de la venta, más otros 8 millones que tengo guardados en un fondo que Carlos nunca supo que existía. Miguel se quitó los anteojos y me miró con curiosidad. ¿8 millones adicionales? Ramón, en todos estos años como tu abogado, nunca me mencionaste esos recursos. Porque no era necesario, hermano. Desde 1995 he estado apartando secretamente el 10% de todas las ganancias de las clínicas en una cuenta de inversión separada. Era mi seguro para la vejez, mi herencia garantizada para Carlos. Pero ahora ese dinero va a tener un propósito mucho más digno. Le expliqué mi visión completa. Crear la Fundación Médica Dolores González, establecer clínicas gratuitas en San Juan de Dios, Tepito en Ciudad de México, los suburbios de Morelia, las colonias marginadas de Acapulco, lugares donde la gente muere de enfermedades curables simplemente porque no tiene dinero para pagar un médico. La primera clínica se va a llamar Centro Médico Dolores González, San Juan de Dios, le dije con una emoción que no había sentido en años. ¿Sabes por qué ahí, Miguel? Porque ese barrio es donde Dolores y yo crecimos en los años 50, cuando éramos tan pobres que a veces cenábamos solo tortillas con sal. Si me escuchas, amigo, te voy a contar cómo era San Juan de Dios cuando Dolores y yo éramos niños. Era 1955. Yo tenía 5 años, ella 6, y nuestras familias vivían en casitas de adobe con techo de lámina que se convertían en hornos durante el calor de mayo y en refrigeradores durante las heladas de enero. Mi padre, que en paz descanse, trabajaba cargando costales en el mercado San Juan de Dios por 5 pesos al día, cuando había trabajo. La madre de Dolores lavaba ropa ajena en el río San Juan de Dios, con agua hasta las rodillas y jabón de pasta que le destrozaba las manos. En esos tiempos, cuando alguien se enfermaba en el barrio, tenía 2 opciones: curarse solo o morirse, porque no había dinero para médicos ni medicinas. Recuerdo vívidamente cuando murió la niña Carmen, hija de los vecinos de la casa de al lado. Tenía 8 años y una infección en la garganta que cualquier médico habría curado con penicilina. Pero la penicilina costaba 10 pesos, y don Roberto no tenía ni 2 pesos para el camión que lo llevara al centro médico. La niña Carmen se murió un martes por la madrugada, ahogándose en su propia sangre, mientras sus padres lloraban sin poder hacer nada. Yo tenía 9 años cuando la vi en su ataúd blanco, con un vestidito que le había cosido su madre con retazos de tela, y me juré que algún día iba a ser médico para que ningún niño se muriera por falta de dinero. 60 años después, volví al mismo barrio para cumplir esa promesa de niño. El 15 de enero de 2025,
Compramos el terreno en la esquina de la calle Independencia y Morelos, justo frente a la escuela primaria donde Dolores y yo aprendimos a leer. Era un lote baldío, donde antes había una fábrica de ladrillos que cerró en los años 80. 26.000 metros cuadrados por 8 millones de pesos, que convertimos inmediatamente en la construcción más importante de mi vida. La clínica se diseñó para atender 200 pacientes diarios completamente gratis. 4 consultorios de medicina general, 2 de pediatría, 1 de ginecología, una sala de cirugías menores, laboratorio completo, farmacia básica y una sala de espera con aire acondicionado donde la gente pudiera aguardar cómodamente. Contraté a 12 médicos jóvenes recién egresados de la Universidad de Guadalajara, todos comprometidos con mi filosofía de medicina para la gente, no para el dinero. Les pagaba sueldos competitivos, mejores que en muchos hospitales privados, pero con una condición: ni un solo peso de honorarios extras. Todo gratis, siempre. La doctora Elena Morales, especialista en medicina interna de 30 años, fue la primera en unirse al proyecto. Doctor González, toda mi vida quise trabajar en un lugar donde pudiera ayudar sin preocuparme por los costos. Esto es un sueño hecho realidad. El doctor Javier Hernández, pediatra de 28 años, me dijo algo que se me grabó para siempre. Doctor, mi abuela murió porque no pudo pagar un electrocardiograma que costaba 300 pesos. Si puedo evitar que eso le pase a otra abuela, mi carrera habrá valido la pena. La Clínica San Juan de Dios abrió oficialmente el 15 de marzo de 2025, exactamente en el aniversario de cuando abrimos el primer cardiocentro en 1993. Pero qué diferencia, hermano. En 1993 yo estaba nervioso porque necesitábamos cobrar para sobrevivir. En 2025 estaba emocionado porque finalmente podíamos dar sin esperar nada a cambio. La primera paciente fue doña María Sánchez, de 73 años, diabética sin tratamiento desde hacía 5 años, porque no podía costear las consultas mensuales de control. Llegó caminando con bastón, acompañada de su nieta de 15 años, esperando que le cobráramos por lo menos 200 pesos por la consulta. Cuando le dijimos que todo era completamente gratuito: consulta, análisis de sangre, medicamentos, seguimiento mensual, se puso a llorar ahí mismo en el consultorio. Doctor, ¿en serio no me va a cobrar nada? ¿Ni siquiera las pastillas? Su nieta también lloraba, abrazando a la abuela que había estado resignada a morir porque era muy costoso vivir. El primer mes atendimos 700 pacientes. El segundo mes, 1.200. Para mayo, teníamos lista de espera de 3 semanas, pero nadie se iba sin atención. Ampliamos el horario hasta las 10 de la noche y abrimos consultas de emergencia las 24 horas los fines de semana. Pero una sola clínica no era suficiente. En abril abrimos la segunda en Tepito, Ciudad de México, en coordinación con el gobierno del Distrito Federal. Un barrio donde la gente vive literalmente del día a día, donde un niño con fiebre puede convertirse en una tragedia familiar si no hay dinero para el paracetamol. En mayo establecimos la tercera clínica en las afueras de Morelia, Michoacán, en una colonia llamada La Esperanza, donde viven familias de jornaleros agrícolas que ganan cuando mucho 100 pesos al día en temporada de cosecha y nada el resto del año. La cuarta abrió en junio en Acapulco, Guerrero, específicamente en la colonia Ciudad Renacimiento, donde las familias viven en casas de lámina y cartón, sin agua potable constante, donde las infecciones gastrointestinales matan niños que podrían salvarse con suero oral, que cuesta 5 pesos. Para julio teníamos la quinta clínica funcionando en los suburbios de Tijuana, atendiendo principalmente a familias de migrantes que habían llegado del sur de México buscando trabajo en las maquiladoras,
gente que ganaba apenas lo suficiente para comer y pagar renta, sin nada extra para gastos médicos. Las estadísticas al final de ese primer año me llenaron de una satisfacción que nunca había sentido, ni siquiera cuando abrimos las clínicas privadas. 3.000 pacientes atendidos mensualmente, 26.000 consultas gratuitas en los primeros 12 meses, 600 cirugías menores realizadas sin costo, 140 niños vacunados completamente, 83 diabéticos controlados exitosamente. Pero sobre todo, había creado algo que Carlos nunca habría entendido. Un sistema médico donde el éxito se medía en vidas salvadas, no en pesos ganados. Mientras yo construía este legado médico en honor a Dolores, mi hijo enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Miguel me mantenía informado discretamente sobre la situación de Carlos, no por morbo, sino porque como abogado consideraba importante que yo supiera cómo evolucionaba el caso legal. Ramón, Carlos ha solicitado empleo en 23 clínicas privadas diferentes desde su despido, me reportó Miguel en junio. En todas le han dicho que no tienen vacantes, pero la realidad es que su reputación está completamente destruida en el sector médico privado de Jalisco y estados vecinos. La noticia no me causó ni satisfacción ni pena. Era simplemente la consecuencia natural de sus actos. Cuando traicionas la confianza de los pacientes y humillas a tu padre en público, el mundo médico, que es pequeño y tiene memoria, no olvida fácilmente. En agosto, me enteré de que Patricia había pedido el divorcio, alegando incompatibilidad de objetivos de vida y cambios drásticos en la situación económica familiar. Se llevó el BMW que Carlos había comprado con dinero robado de las clínicas, los ahorros familiares que habían acumulado durante sus años como director, y obtuvo la custodia de sus 2 hijos, según el contrato prenupcial que habían firmado. Carlos terminó trabajando como auxiliar de enfermería en una clínica rural de Ciudad Guzmán, ganando 8,000 pesos mensuales, de 150,000 pesos que ganaba como director de mis clínicas, a 8,000 pesos limpiando instrumentos médicos y cambiando sábanas, una reducción de ingresos del 94%. La vida, hermano, tiene formas muy precisas de enseñar humildad a quien se creyó más importante de lo que realmente era. Durante todos esos meses de construcción del nuevo proyecto médico, también me encargué de formalizar legalmente el destino de mi herencia. Llamé a Miguel una tarde de septiembre para redactar mi nuevo testamento, uno que reflejara mis verdaderas prioridades. Miguel, quiero que Carlos quede completamente excluido de cualquier herencia, le dije sin dudas ni vacilación. Quiero que el documento diga exactamente esto. Carlos González queda excluido de toda herencia por haber deshonrado públicamente la memoria de su madre Dolores González y por carecer del mínimo de dignidad humana que debe caracterizar a un hijo. El abogado tomó notas cuidadosamente. ¿Y el destino de tus bienes personales, Ramón? ¿Tu casa, tus ahorros restantes, tus inversiones? Todo va para la Fundación Médica Dolores González. La casa se vende y el dinero se invierte en más clínicas gratuitas. Mis ahorros personales, mis inversiones, todo se convierte en medicina para los pobres. Quiero que cuando me muera, cada peso que deje siga salvando vidas de gente que no puede pagar. En octubre cambié también mi seguro de vida, designando como única beneficiaria a la fundación. 2 millones de pesos que al momento de mi muerte se convertirían inmediatamente en recursos para expandir la red de clínicas gratuitas. Una tarde de noviembre, mientras revisaba los reportes mensuales de las 5 clínicas, tuve un momento de claridad absoluta sobre lo que había logrado en ese año transformativo. Las cifras hablaban por sí solas. 35,000 consultas gratuitas realizadas, 800 cirugías menores completadas sin costo, 1.200 niños vacunados,
300 diabéticos controlados exitosamente. Pero detrás de cada número había una historia humana real, como la de Pedrito Morales, niño de 6 años con cardiopatía congénita que operamos gratis en marzo, y que ahora corre y juega fútbol como cualquier niño normal. Sus padres, que venden tamales en la esquina de San Juan de Dios, nunca habrían podido pagar los 200.000 pesos que cuesta esa cirugía en un hospital privado. O como la historia de doña Carmen Ruiz, mujer de 55 años, a quien diagnosticamos cáncer de mama en etapa temprana, durante una consulta de rutina gratuita. La operamos sin costo, le dimos toda la quimioterapia necesaria, y para diciembre ya estaba completamente curada. En un sistema médico comercial, doña Carmen habría muerto porque no tenía $500.000 de pesos para su tratamiento. Cada historia era una confirmación de que había tomado las decisiones correctas, de que el dinero que Carlos quería usar para comprarse una casa más grande y carros más lujosos estaba siendo invertido en algo infinitamente más valioso: la vida humana. El encuentro final con mi hijo sucedió por casualidad un sábado de diciembre, en la avenida Chapultepec, justo frente a la librería Gonville, donde Dolores y yo comprábamos libros desde que éramos novios. Yo salía de firmar un contrato para abrir la 6ª clínica gratuita, esta vez en los suburbios de León, Guanajuato, cuando lo vi caminando hacia mí por la acera. Estaba más delgado, su ropa ya no era de marca cara. Caminaba con los hombros caídos como alguien que ha perdido la confianza en sí mismo. Por un momento pensé que tal vez se acercaría a pedirme perdón, a reconocer sus errores, a intentar reparar el daño que había causado. Se detuvo a 5 metros de mí, me miró directamente a los ojos y abrió la boca como si fuera a decir algo. Por un segundo, el más breve de los segundos, vi en su cara algo parecido a la vulnerabilidad, tal vez incluso al arrepentimiento. Pero yo seguí caminando. Pasé junto a él como si fuera un extraño más en la multitud de sábado por la tarde, sin una palabra, sin un gesto de reconocimiento, no por crueldad, sino porque simplemente ya no había nada que decir. El hombre que había humillado la memoria de Dolores y traicionado 40 años de confianza paternal, había dejado de ser mi hijo el día que me alejó del ataúd de mi esposa. Esa noche, sentado en mi casa de la calle Colón, que ahora se siente menos vacía porque está llena de propósito, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en ese año extraordinario. A los 74 años, había descubierto que es posible reinventar completamente el sentido de la propia vida. Si me escuchas, hermano, comprenderás que no hay satisfacción más profunda que saber que tu trabajo continuará salvando vidas mucho después de que tú ya no estés. Cada peso que Carlos habría gastado en lujos innecesarios se está convirtiendo en cirugías que devuelven la esperanza, en medicamentos que calman el dolor, en consultas que detectan enfermedades a tiempo. La memoria de Dolores ya no vive solo en mis recuerdos privados de marido viudo. Vive en la gratitud de miles de familias que han encontrado esperanza médica donde no la había. Vive en la sonrisa de cada niño que sale curado de nuestras clínicas gratuitas. Vive en las lágrimas de alivio de cada madre que descubre que sí hay un lugar donde pueden atender a su hijo sin pedirle dinero que no tiene. Tengo 74 años y por primera vez desde que Dolores murió, duermo en paz. No porque haya olvidado el dolor de perder a la mujer de mi vida, sino porque he encontrado la manera perfecta de honrar su memoria, convirtiendo el dinero que nuestro hijo quería robar en medicina para aquellos que más la necesitan. La justicia ha sido restaurada, mi dignidad ha sido defendida, y el legado que voy a dejar está destinado a gente que realmente lo merece y lo valora. A veces, amigo, la vida te da una segunda oportunidad para hacer las cosas realmente bien. Yo tuve la mía a los 74 años,
y la aproveché completamente. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.
Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón.
Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi.